Historia de Javier Mendoza. Era un viernes como cualquier otro, y tras haber cenado en casa de unos amigos cerca de la zona antigua de Tampico, me encontré manejando mi taxi por las calles solitarias y neblinosas del Hospital Carlos Canseco. Aunque llevaba años en la ciudad, ese hospital abandonado siempre había sido objeto de chismes y cuentos urbanos, pero nunca les había prestado atención, hasta esa noche. Las luces amarillas de los faroles se desvanecían con la espesa niebla que cubría las calles, creando un ambiente etéreo. La radio transmitía una vieja melodía, la única compañía que tenía en esas horas. Mientras me acercaba al hospital, la estática comenzó a interferir con la emisora. Algo extraño, ya que nunca había tenido problemas con la señal en esa área. Decidí apagarla, dejando solo el ruido del motor y el eco distante de algún animal nocturno. Entonces la vi, frente al hospital, una mujer de figura esbelta y vestida con un uniforme de enfermera de blanco impoluto, estaba parada en la orilla, con la mano extendida solicitando un taxi. A pesar de la hora y lo desolado del lugar, decidí detenerme. Con un rostro inexpresivo, abrió la puerta trasera y se acomodó en el asiento. Al centro. Susurró con una voz que me heló la sangre. Su tono era vacío, como si se acompañara de un extraño eco. Aún no sé cómo describirlo. Mientras conducía, intenté romper el hielo. Es raro ver a alguien por esta zona tan tarde, especialmente cerca del viejo hospital. Sin respuesta, todo lo que obtuve fue el reflejo de sus ojos, que se mostraban profundamente oscuros en el retrovisor. A medida que nos alejábamos del hospital, el ambiente dentro del taxi se volvía más y más denso. Me asombré al notar que no había vapor en la ventanilla de su lado, a pesar de la humedad y la baja temperatura. Cuando finalmente llegamos al centro, me detuve y esperé su pago, pero cuando me giré, el asiento trasero estaba vacío. Solo había un ligero aroma a flores marchitas. Desconcertado, salí del taxi y miré alrededor, pero no había rastro de la enfermera. Al día siguiente, con curiosidad, decidí investigar un poco sobre el Hospital Carlos Canseco. Descubrí que hace muchos años, una joven enfermera había desaparecido sin dejar rastro. Se decía que todavía rondaba el lugar, esperando ser llevada a casa. Desde aquella noche, evito pasar por el hospital cuando la neblina cae y las sombras se alargan, porque sé que, en algún lugar, entre la niebla y el olvido, ella todavía espera su viaje de regreso. Experiencia de Salvador Valdivia. Era una noche gélida y silenciosa de hace unos 25 años, cuando sucedió algo que aún me eriza la piel. Después de mi trabajo regular en una empresa, solía manejar un taxi que adquirí, desde las 6 hasta las 11 de la noche. Aquella ocasión, mientras conducía cerca del antiguo y desolado panteón de San Isidro en Azcapotzalco, una mujer de tez pálida y semblante serio me hizo señas. A su lado había un niño de aproximadamente 6 años, también pálido, con ojos hundidos que denotaban un profundo cansancio. Con un tono seco y sin rastro de emoción, la mujer indicó: «Lléveme a Manuel Doblado». Le respondí amablemente y arranqué. A pesar de la cercanía en el vehículo, un espeso silencio nos envolvía, roto solo por el ronco rugir del motor. El niño se recostó, cerrando sus ojos lentamente, mientras pasábamos por las sombrías calles de Tepito, entrando por la calle Peña y Peña, que a esa hora lucían especialmente oscuras. Finalmente, al tomar la calle Manuel Doblado, la mujer me pidió que me detuviera frente a una casona antigua, cuyas paredes desgastadas y ventanas rotas la hacían parecer un vestigio olvidado en el tiempo. Cuando ella comenzó a pagar, noté que el niño seguía en el asiento trasero, inmóvil. «Señora, ¿y su niño?», pregunté señalando al pequeño. Sus ojos, antes apagados, se ensombrecieron aún más. «Yo no traigo a ningún niño», respondió con voz quebrada. Se alejó hacia la casona casi en ruinas y entró, dejándome paralizado y con un frío que al parecer no provenía del exterior. Fue entonces cuando,
Al mirar por el espejo retrovisor, constaté que el asiento trasero estaba vacío. Aquel niño, que claramente había subido con ella, había desaparecido sin dejar rastro. Aterrado, arranqué el vehículo y conduje lo más rápido que pude lejos de ese lugar. El taxi estaba helado, como si una sombra gélida hubiera ocupado el espacio. Lo que me sorprendió más fue que, antes de alejarse, la mujer sí me pagó. Con ese dinero, decidí cargar el tanque de gasolina, como queriendo deshacerme de cualquier vínculo con aquella siniestra experiencia. No quería que aquel dinero, tocado por lo inexplicable, estuviera cerca de mí. Esa fue una de las noches más extrañas y terroríficas de mi vida, una que jamás olvidaré. Suceso vivido por Ignacio Martínez. Tras el gran dolor de perder a la mujer que me dio la vida, mi madre, ocurrió un suceso que me dejó perplejo. Justo había terminado su novenario, y unos amigos, en un intento por distraerme y evitar que me sumiera en la tristeza, me invitaron a su balneario. Querían que me relajara y no permaneciera en casa abatido por el sufrimiento. Así que, junto con una sobrina y un sobrino, tomé un taxi rumbo al lugar. Sin embargo, al llegar al balneario, el taxista, con una mirada confundida, me preguntó: ¿y la señora que venía con ustedes no se bajó? Miré al conductor, desconcertado, y le respondí: ¿qué señora? Solo éramos nosotros tres. Lo que más me sorprendió es que, en el lugar donde abordamos el taxi, no había nadie más. En el fondo, sentí que tal vez mi madre nos había acompañado durante el viaje, cuidándonos en el camino. Tiempo después, conversé con mi sobrino sobre aquel día. Quería saber si no había olvidado lo sucedido. Asintiendo, me confirmó que él también recordaba el incidente con el taxista. Ambos coincidimos en que, de alguna forma, mi madre había estado presente. Experiencia de Betito Aguilar. Cuernavaca, a finales de los 90, fue el escenario de una serie de eventos insólitos que mi tío jamás olvidaría. Por aquel entonces, él trabajaba como taxista, recorriendo la ciudad con su vehículo. Además de su labor, tenía un interés casi obsesivo: los fenómenos extraterrestres. Horas y horas de su tiempo libre eran dedicadas a la lectura para descifrar los misterios del universo. Cierto día, la radio anunció una noche especialmente oscura y tranquila. Las calles, usualmente bulliciosas, parecían haber caído en un letargo profundo. Justo en esa atmósfera, una figura se deslizó al borde de la acera, solicitando un viaje. Era un joven, de apariencia común, pero con algo en su mirada que perturbaba. «Soy uno de los invitados a una reunión en Teopanzolco», soltó casi de inmediato, señalando hacia la dirección de las antiguas pirámides, que, a esas horas, deberían estar desiertas. Mi tío, escéptico pero curioso, le preguntó sobre la naturaleza de tal reunión. El pasajero, con voz serena, reveló algo sorprendente. «No es una reunión ordinaria. Las personas con las que voy a encontrarme no son exactamente humanas». La idea de que seres de otro planeta se congregaran en un sitio arqueológico, rodeados de figuras de renombre como políticos, deportistas y celebridades, sonaba a un argumento sacado de una de las novelas que mi tío solía leer. Sonriendo con incredulidad, decidió seguir la corriente. Al acercarse a las pirámides, mi tío observó que la entrada estaba cerrada y todo estaba envuelto en una oscuridad casi palpable. Pensó que el joven simplemente estaba delirando o intentando jugarle alguna broma. «Ha sido un placer, señor taxista», murmuró el joven al llegar a su destino, dando un paso hacia la oscuridad. Sin embargo, cuando mi tío miró por el espejo retrovisor, esperando ver al joven caminar hacia la entrada, lo que observó lo dejó helado. El joven había desaparecido, como si se hubiera evaporado en la penumbra. A pesar de encender las luces de su taxi y buscarlo insistentemente, el enigmático pasajero había desaparecido sin dejar rastro. Desde aquel día, mi tío dejó de ver los relatos de extraterrestres como simples historias.
Ahora sabe que existen misterios entrelazados entre aquellos vestigios arqueológicos y seres fuera de este mundo, que van más allá de lo imaginable. Suceso vivido por Daniel Romero Esquivel. El aire estaba fresco y ligeramente húmedo en la Ciudad de México, específicamente en Coyoacán. Había pasado la medianoche cuando recibí una notificación en mi aplicación de Uber. Aunque ya tenía tiempo trabajando por las noches, cada viaje era una caja de sorpresas. El lugar de recogida me condujo a una calle animada, luces intermitentes de colores y el bajo estruendo de la música que emergía de los locales nocturnos. Dos jóvenes se acercaron a mi auto, hombre y mujer. Ella vestía un elegante vestido negro que contrastaba con el resplandor de las luces de la calle, mientras él lucía un pantalón de vestir gris con un chaleco azul casual. El aroma a fiesta recién concluida los envolvía. Dentro del auto, la chica no paraba de hablar sobre la fiesta a la que habían asistido. Narraba con entusiasmo las melodías que la hicieron bailar, las risas compartidas y los tragos que degustaron. Su voz sonaba joven y llena de vida, probablemente en sus 20s. El chico, por otro lado, era más reservado. Se limitaba a responder con un sí, no, o a soltar una risa ligera cuando la ocasión lo meritaba. El trayecto transcurrió con normalidad, y mientras ellos platicaban, yo me centré en las solitarias calles que conducían al centro histórico. Las luces de la ciudad tintineaban en la distancia, y el reloj del tablero marcaba casi la 1 de la mañana cuando llegamos al destino. Me preparé para despedir a los jóvenes, pero algo inesperado sucedió. Quien comenzó a descender del vehículo no fue la joven llena de vida a la que había escuchado todo el camino, sino una señora de avanzada edad, con el cabello blanco y encorvada, usando el mismo vestido negro. Su fragilidad era evidente, y me incliné hacia adelante preocupado, preguntándole si necesitaba ayuda para bajar. Su voz, ahora vieja y temblorosa, respondió con un gracias, joven. El chico, que había estado tan silente durante el viaje, estaba completamente ausente. Solo la anciana había abierto la puerta, y solo ella había bajado. El escalofrío que recorrió mi espalda fue tan intenso que me dejó paralizado. Busqué con la mirada al joven, quizá esperando que hubiera salido por el otro lado, pero nada. Era como si se hubiera esfumado. Sin perder más tiempo, y con una sensación gélida envolviéndome, puse en marcha el vehículo y me dirigí a casa, buscando refugio en la familiaridad de mis 4 paredes. Al tratar de recordar el rostro de la anciana, me fue imposible, pues caí en cuenta que en ningún momento pude verlo. Aunque he tenido varias experiencias trabajando de noche, esta es una que jamás olvidaré y que me recuerda que hay misterios que la razón no puede explicar. Experiencia de Cristian Roldán. Era una noche húmeda y con un aire fresco que anunciaba la llegada de la neblina, característica de Jalpa, Veracruz. Durante mis años como taxista en esta ciudad, había presenciado escenas extrañas y pasajeros inolvidables. Sin embargo, esa noche en particular, en la atmósfera se sentía un tinte de misterio. Las luces amarillentas de la central de autobuses de Caxa parpadeaban tenuemente, creando sombras que bailaban en el suelo mojado. Mi horario, un pesado turno de 12 horas, me obligaba a estar de pie desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con el cansancio acumulándose en mis hombros, estacioné mi vehículo en mi habitual punto de espera, anticipando el zumbido constante de la gente que pronto se desplazaría por la central. El silencio era casi sepulcral, solo roto ocasionalmente por el distante susurro del viento entre los árboles. La espera no era usualmente larga, pero esa noche el tiempo parecía estirarse interminablemente. De repente, las luces de otro taxi rompieron la penumbra. Se trataba de un colega, quien de manera típica y sin respetar la etiqueta no escrita entre nosotros, se detuvo justo delante de mi vehículo. Pero su taxi, un viejo sedán desgastado por los años, tenía un aura inquietante. A través de la ventana medio empañada de su coche, pude distinguir la silueta de una mujer en el asiento trasero.
Apenas se veía su figura bajo el débil resplandor de la luz interior del vehículo. Aunque la acción de mi colega me molestó profundamente, algo en su comportamiento y la misteriosa presencia de la mujer me hizo aguardar mis palabras y observar en silencio. La noche, con su habitual calma y oscuridad, se vio interrumpida por la peculiar imagen que se mostraba ante mis ojos. A pesar de la penumbra, algo en el comportamiento de la mujer que ocupaba el asiento del copiloto me resultaba profundamente inquietante. Era difícil no notarla, aunque la oscuridad y las sombras apenas me permitían discernir sus rasgos. Sus manos contaban una historia por sí solas. Hablaba de manera ferviente, usando amplios movimientos con sus manos, que lo hacía con elocuencia. Sus dedos eran peculiarmente extraños, con uñas que se extendían como garras, desmesuradamente largas y afiladas, alcanzando una longitud de unos 15 centímetros. Al ver cómo se acomodaba su espeso cabello con aquellas uñas, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era una danza hipnotizante y espeluznante a la vez. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica. Unas personas que inicialmente parecían interesadas en abordar mi vehículo cambiaron de dirección y se fueron directamente hacia el taxi de mi colega. Inicialmente pensé en que no podría realizar el viaje, ya que no tendría suficientes asientos para todos. Pero mis ojos se abrieron de par en par al ver que uno de ellos ocupó el asiento del copiloto. ¿Dónde había ido la mujer de las uñas largas? Si yo no quité la vista ni un segundo del taxi. Intrigado y confundido, arranqué mi taxi y me acerqué al vehículo contiguo, tratando de obtener una mejor vista. Pero, por más que escudriñé, la enigmática mujer había desaparecido. No había rastro de ella, como si se hubiera evaporado en el frío aire nocturno. Una sensación de incredulidad y miedo me inundó. El misterio que se había tejido en cuestión de minutos me dejó perplejo. Aunque una parte de mí quería descartar lo que había visto, atribuyéndolo al cansancio o a un juego de luces y sombras, la verdad es que algo en mi interior sabía que esa noche había sido testigo de un encuentro con lo inexplicable. Una pregunta me atormentaba mientras continuaba mi ruta. ¿Quién o qué era aquella mujer? Anécdota de Joana Ramos. Hace cerca de 18 años, mi cuñada vivió una experiencia que ni el paso del tiempo ha logrado borrar. Su hijo, apenas un bebé de 1 año, cayó gravemente enfermo con síntomas alarmantes, diarrea y vómito constantes. Sin perder tiempo, lo llevó al hospital, donde fue atendido de inmediato. Mientras el pequeño estaba en observación, su padre llegó para apoyar a mi cuñada. Sabiendo que la duración de la estancia era incierta, dejó algo de dinero para el regreso a casa y se fue, prometiendo volver al día siguiente. La noche avanzó y, para su alivio, el doctor informó a mi cuñada que el pequeño mostraba signos de mejora. Decidieron darlo de alta, aunque ya eran cerca de las 11 de la noche. Con su hijo en brazos, mi cuñada salió del hospital, pero no había señales de taxis por ningún lado. La desolación y el silencio dominaban la escena. Cuando la desesperanza comenzaba a apoderarse de ella, un taxi apareció súbitamente. El conductor se detuvo frente a ella y le preguntó directamente a dónde se dirigía. Al darle la dirección, abordó y emprendieron el viaje. Aunque intentó varias veces ver el rostro del chofer a través del espejo retrovisor, este permanecía en sombras, como si una oscuridad perpetua lo envolviera. El trayecto transcurrió en silencio. Cuando finalmente llegaron a su destino, situado en lo alto de una loma, mi cuñada descendió rápidamente, pensando en pagar al conductor, pero al voltear, el taxi había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Impresionada pero agradecida al mismo tiempo, compartió la experiencia con su esposo, quien creyó firmemente que había sido un ángel enviado por Dios para protegerla a ella y a su hijo, resguardándolos de los peligros de la noche. Experiencia de Birlet Chavarría. En el ocaso del 2002, en las antiguas y nostálgicas calles de Capitán Aguilar e Hidalgo, situadas en la enigmática colonia Obispado de Monterrey, Nuevo León,
ocurrió un suceso que aún resuena en los susurros de los vecinos. La calle Capitán Aguilar, un camino serpenteante que culmina en Hidalgo, estaba flanqueada por majestuosas casas antiguas, testigo del paso del tiempo y de generaciones pasadas. Sin embargo, ya para aquel año, la edad y el descuido habían hecho mella en sus estructuras y algunas estaban en ruinas o en proceso de ser demolidas. Una tarde, después de un día agitado, abordé un taxi, buscando llegar a mi destino por el laberinto de calles del Obispado. A medida que el vehículo se deslizaba por Capitán Aguilar, algo inexplicable me impulsó a girar la cabeza hacia uno de los desgastados edificios. Mi mirada fue atraída inmediatamente hacia una ventana del segundo piso. Una figura femenina, envuelta en un vestido blanco, con cabellos largos y oscuros, se peinaba con serenidad, como si el tiempo no hubiera tenido efecto sobre ella. Su rostro era difícil de discernir, como si estuviera cubierto por un velo de niebla. Intrigada, le señalé a mi conductor. ¿Qué estará haciendo esa señora allí, en una casa en tales condiciones? El taxista siguió mi mirada y al instante, un gesto de terror cruzó su rostro. Se persignó rápidamente y viró el coche en un movimiento abrupto. «Señorita», me dijo con voz temblorosa, «esa casa está en ruinas. Lo que vio no era de este mundo». Me confirmó con sus palabras algo que yo ya sospechaba. A la mañana siguiente, impulsada por la curiosidad y quizás un poco de incredulidad, volví al lugar y allí estaba, la casa, con solo su fachada en pie y rodeada por paredes desmoronadas. Lo que vi detrás de esa ventana del segundo piso, por donde la misteriosa dama se asomó, ya no existía. Cualquiera que conozca Monterrey recordará esa casa, la que yace junto al Jinequito. Desde aquel día, cada vez que paso por allí, no puedo evitar mirar hacia donde una vez estuvo esa ventana, esperando, tal vez, ver una vez más a la dama del pasado. La siguiente experiencia anónima se relaciona estrechamente con lo que vivió Virlet Chavarría. Escuchemos la historia. Aunque las casas antiguas tienen una belleza especial, algunas también esconden oscuros secretos. Frente a la Preparatoria 2 se alzaba una majestuosa residencia que, con el paso del tiempo, se convirtió en un estacionamiento. Pero antes de que sus cimientos fueran removidos, la casa fue el epicentro de inquietantes rumores que se propagaban entre los estudiantes. Hace más de 4 décadas, cuando yo cursaba la preparatoria, recuerdo las historias que se tejían alrededor de esa residencia. Se decía que, al anochecer, se podían escuchar risas infantiles resonando entre sus muros. Muchos de mis compañeros, impulsados por la curiosidad y el valor juvenil, desafiaban las prohibiciones y se adentraban en su interior, esperando ser testigos de las apariciones de niños que, según contaban, vagaban por sus pasillos. Aunque esas historias siempre habían formado parte de las charlas juveniles, confieso que nunca les di demasiada importancia. Todo cambió cuando, hace poco, un viejo amigo me compartió su experiencia personal. Una mañana, hace unos 10 años, cuando la antigua residencia todavía resistía el paso del tiempo, mi amigo decidió salir a correr por el Obispado antes del amanecer. Mientras pasaba frente a la casa, una vocecita infantil interrumpió el ritmo constante de sus pasos. Al voltear, vio a un niño en el jardín. Le saludó con una sonrisa y un hola alegre, levantando su pequeña mano en señal de saludo. Mi amigo respondió con una sonrisa, saludándolo, pero, aunque el gesto del niño era inocente, su apariencia capturó por completo su atención. Vestía ropas que parecían sacadas de una época anterior y su cabello estaba rizado en bucles, un estilo poco común para nuestros días. Lo que más le perturbó fue el hecho de que un niño tan pequeño estuviera solo, en una casa que sabía estaba cerrada con cadenas y abandonada por más de medio siglo, a las 4 de la madrugada. Cuando me compartió su experiencia, lo conecté de inmediato con los rumores de nuestra juventud, identificando sin duda la casa. Mi amigo, ajeno a estas historias, había sido testigo involuntario de uno de los misterios más antiguos de nuestra ciudad. Esa mansión, que durante 50 años permaneció deshabitada
y fue finalmente demolida hace unos 6 años. Es un testimonio silente de que, a veces, el pasado no está tan dispuesto a ser olvidado. Lo que muchos habíamos escuchado como leyendas, mi amigo lo vivió en carne propia, confirmando que aquellos rumores de hace 40 años quizás no estaban tan alejados de la realidad.